Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos contentos nosotros porque vamos a empezar la lección número 1 en la parte de Norteamérica, las historias. Así que vamos a hablar sobre el segundo trimestre. Hemos visto cómo ha empezado el año y estamos muy contentos de poder trabajar con el eslabón de la comunidad. Como hijo de Dios, aceptamos responsabilidades. Vamos a ver la inesperada cruz de Simón. El versículo se encuentra en Gálatas 6:2, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Eh, y mostramos nuestro amor cuando apoyamos a otro en la comunidad. Vamos a entrar a una dinámica con los niños y porque ya estamos en la época de Semana Santa, y le vamos a preguntar qué ideas tienen ellos acerca de la crucifixión de personas. No vamos a especificar la crucifixión de Jesús, sino que cómo era en ese tiempo cuando se crucificaban a las personas que eran sentenciadas a muerte por el Imperio Romano, aunque en diferentes partes del mundo se ha practicado también la crucifixión, como en Japón, para burlarse de los cristianos y en China. Vamos a ver qué ideas ellos tienen, qué tipos de ideas tienen ellos acerca de la crucifixión, cómo creen que era en aquella época. Esa es la dinámica que vamos a hacer y que hoy día qué hay, qué sentencia de muerte hay para las personas que cometen un gran pecado. En algunos lugares los decapitan, les cortan las manos, los mandan a la silla eléctrica, les inyectan, hay diferentes tipos y para que los niños tengan una idea acerca de lo que es la crucifixión. Yo lo hice con la clase de los primarios, que son más pequeños, entonces le pusimos nosotros que ellos estiraran los brazos y entonces le decíamos que al estirar los brazos era difícil para una persona poder respirar porque tenía que mantenerse el cuerpo rígido y eso le producía un gran dolor. Cuando nosotros hablamos acerca de la crucifixión, incluía muchos azotes violentos contra la víctima. Los postes eran verticales, permanecían siempre fijos en el lugar para que la persona pudiera ahí sufrir, ¿no? A veces tenía una forma de T, ¿no es cierto? Más que la cruz que nosotros vemos ahora. En el caso de Jesús, los azotes le provocaron una pérdida grande de sangre y lo dejaron muy débil y físicamente estaba incapacitado. Jesús para andar, porque como lo habían lastimado, le habían dado muchos látigos, lo habían fragelado, su cuerpo no podía resistir el peso de esa cruz, ¿no es cierto? Entonces los soldados obligaron a un transeúnte, a una persona que estaba pasando por allí, a tomar la cruz y cargarla en el lugar de la ejecución, fuera de la ciudad. Eso era la costumbre en aquella época, cuando ya veían que la persona que iba estaba condenada a muerte, no podía, se escogía una persona de ahí del público que estaba allí mirando y el precio era ayudarlo a ese hombre que estaba allí. El lado curioso de la crucifixión, aunque fuera un hecho común en aquellos días, la literatura, las personas que escribían literatura se referían como un acto cruel, solo brevemente, porque no estaban dispuestos ellos, los escritores de antes, a escribir cómo era la crucifixión. Pues muchas de esas personas sabían que era horrendo, la persona no moría ese mismo día como murió Jesús. Muchos de los que estaban ahí podían vivir 15, 20 días, 30 días, ¿no es cierto? Y no les daban ningún tipo de alimento, la persona hacía sus necesidades físicas, se orinaba, hacía pupú. Allí entonces era algo terrible, la persona no se le echaba agua, no se le refrescaba, el castigo era hasta que muriera. La crucifixión era una tortura vil, ¿no? Todos reconocían al observar eso que realmente por eso las personas cultas, las personas que sabían, que escribían libros, muy pocas veces detallaban lo que era la crucifixión porque era algo terrible. La Biblia tampoco nos ofrece muchas informaciones acerca de este hombre llamado Simón de Cirene, pero sin embargo sabemos que él encontró a Jesús en el momento exacto, ¿no es cierto? Cuando Jesús lo necesitaba, o quizás fue al revés, que Jesús lo encontró a Simón cuando él lo necesitaba, porque Simón de Cirene no sabemos mucho acerca de él, solamente sabemos el término Sirene viene de una ciudad que está ubicada en el norte de África
en la actual Libia, o sea que posiblemente él era una persona de color, ¿verdad? Por el detalle de que él era de la ciudad de Cirene. Su encuentro con Jesús nos parece muy accidental. El texto bíblico dice que él fue obligado a cargar la cruz de Cristo. El soldado romano le dijo, usted venga para acá, usted va a ayudar a este hombre a cargar la cruz. Así que no se le iba a pagar, no iba a recibir ningún tipo de privilegios de parte del reo o de la familia de Jesús. En este caso, él no iba a recibir nada. Simplemente por estar cerca ahí y por estar mirando lo que sucedió, él tuvo la oportunidad de ayudar a Jesús. En ese momento era un forastero, era una persona que estaba ahí de pasada y él volvía del campo cuando escuchó que la gente estaba gritando burlas, palabras vulgares a Jesús. Entonces él oyó las palabras de desprecio y cuando él miró observó que alguien decía el abrid paso al rey de los judíos. Entonces él se detuvo muy asombrado ante la escena y como expresaba su compasión, se apoderó de él y le colocaron la cruz sobre los hombros. Así que él en ese momento, la atención de él era la agresividad que tenían hacia Jesús, que le llamaban el rey de los judíos. Así la participación fue accidental y él obligado a cargar la cruz, de alguna forma hace de él un discípulo de Jesús. Aunque él no lo había dicho anteriormente, él estaba ayudando a Jesús cuando Jesús dijo que había que cargar la cruz. Ahora, Simón era, según la Biblia nos detalla, él era un hombre que sus hijos creían en Jesús, que sus hijos eran discípulos de Jesús. Por lo tanto, le resultó una bendición para él llevar la cruz de Cristo y desde entonces él estuvo siempre agradecido por esta oportunidad que él tuvo y eso lo indujo a él a aprender más acerca de Jesús y a estar siempre alegremente bajo su carga, es decir, él se volvió cristiano. Él se volvió una persona cristiana que creía en Jesús cuando vio que todo el mundo lo rechazaba. Con seguridad, Simón pasó a ver en Jesús no solamente una víctima de Roma o un héroe de la resistencia judía, sino que él vio el amor de Dios a los torturados y también a los torturadores. O sea que Simón de Cirene observó todo lo que hasta estuvo con Jesús durante todo su proceso en la cruz, en el monte del Calvario, estuvo Jesús y él pudo observar que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Sin saber, dice, los soldados romanos lo empujaron a Simón a Jesús. Un encuentro que él no había sido notado ni planeado, ¿no es cierto? Simón recibió todas las bendiciones. A veces hay personas, la Biblia te cuenta historias de personas como Simón que fueron llevadas por personas que no eran cristianas hacia Jesús, así que lo empujaron a él allí y él tuvo una experiencia con Jesús. Entonces no era una experiencia grata, pero era una experiencia que él pudo ver el significado. O sea, a veces pensamos que cuando una persona está en desgracia o está en tragedias como lo estaba Jesús, no podemos aprender de Dios, pero sí, Simón de Cirene aprendió acerca del amor de Dios cuando él vio cómo Jesús era tratado, no se defendía y estaba dispuesto a morir por nosotros en la cruz. El Evangelio de Cristo puede ser llamado solamente el Evangelio del encuentro, ¿verdad? Un evangelio que se genera marca de esperanza en el evangelio del cambio. Porque Simón de Serene había escuchado las parábolas que sus hijos le habían contado, ellos le habían contado los milagros, le habían contado, habían comido los panes y peces, la multiplicación, habían visto la resurrección de Lázaro. Todas esas historias y parábolas y milagros ya Simón de Sirene los conocía. Pero a él le faltaba algo y era encontrarse con Jesús y en ese momento, cuando él pasaba por allí del campo porque venía de trabajar, él automáticamente se detuvo para ver a quién estaban llamando el rey de los judíos y para su sorpresa era Jesús el que sus hijos le contaban. Y él no comprendía, pero le sirvió el cargar esa cruz, le ayudó a entender cuál era la misión del Mesías, que el Mesías venía a morir por nosotros en la cruz y pudo Simón Sirene tener un encuentro con Jesús y comprenderlo y de ahí en adelante él fue un miembro de la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Y realmente es un ejemplo para nosotros, ¿no? La, el,
La cruz que él cargó era la misma cruz que Jesús tenía, a diferencia que él estaba representando a las personas que en el futuro podían tener una cruz, tener eh, dificultades por mantenerse fiel a Dios. Simón de Sirene es un ejemplo para todos nosotros que él pudo cargar y para todos aquellos cristianos en todas las épocas, cuando recordaban la muerte de Jesús, recordaban que ellos podían soportar, ¿no es cierto?, las penalidades como lo había soportado Simón de Sirene. Aunque Simón de Sirene salió vivo, Jesús murió por nosotros en la cruz. Esa fue una experiencia que él nunca se olvidaría. Es una tristeza que Simón de Sirene no haya escrito un libro acerca de esa experiencia, hubiera sido maravilloso. Pero quizás la providencia lo que dejó así para quedar en claro que aún en los momentos difíciles, aún en circunstancias que tú puedes estar allí, las personas como los romanos te pueden llevar a Jesús. Porque Simón de Sirene tiene que agradecerle a los romanos que lo llamaron, lo obligaron y él tuvo la experiencia que él necesitaba. Algunas personas necesitan, para estar cerca de Jesús, necesitan entender o saber o sentir los sentimientos que Jesús tenía en ese momento. Mientras la gente, la turba lo insultaba, le decía, se burlaba de él, mientras todo eso ocurría, Simón de Sirene veía la paz y la quietud que Jesús tenía y se aferraba a Dios por la experiencia que estaba pasando. Es la experiencia de la crucifixión, es una experiencia terrible, ¿no es cierto? A Jesús fue colocado en el centro de las tres cruces porque se decía que era el más peligroso. Barrabás mismo, cuando él es libertado, él posiblemente pensaba cómo podían condenar a muerte a Jesús si su rostro reflejaba inocencia. Así que después de relatar esta historia, ustedes conversen con los niños sobre qué ideas tienen acerca de la crucifixión de aquella época, ¿verdad? Ustedes saben, si ustedes han leído, muchas veces los romanos cuando conquistaban un pueblo que le había sido rebelde, en todo el camino clavaban a todas las autoridades, a todos los hombres, a todas las hombres los clavaban por un camino para que la gente viera y dice que muchas de las personas que eran crucificadas cuando morían lo dejaban ahí para que se pudriera, para que sea un ejemplo y para que nadie los pudiera enterrar. Aunque los romanos, después que alguien moría, lo entregaban a sus familias, pero cuando era un desastre grande, automáticamente los crucificaban y los dejaban allí hasta que ellos se pudrieran, ¿verdad? La experiencia de Simón, Simón de Sirene, es un ejemplo de una persona, porque él pudo haber dicho que no. O posiblemente él sabía que la espada del romano, él no podía decir que no, él venía cansado de un día de trabajo, pero él decidió aceptar, ¿no es cierto?, ayudar a Jesús de quien él había escuchado. Que Dios nos ayude para que nosotros mostremos siempre el amor cuando apoyamos a otra en nuestra comunidad. Este hombre ayudó a Jesús y encontró la salvación, encontró una experiencia con Dios. ¿No es cierto? Cuando nosotros ayudamos a otras personas, también estamos ayudando a Jesús. Cuando damos de comer, damos de beber, cuando estamos con el leproso, cuando vamos con el que está preso, cuando alguien no tiene ropa y le ayudamos, estamos haciendo un trabajo para Dios. Y Simón de Sirene es un ejemplo también de ello. Él estuvo apoyando a una persona en la desgracia y pudo realmente encontrar la oportunidad de conocer a Jesús, tener una experiencia con él. Y estoy seguro que al retornar a su casa, lo primero que le diría a sus hijos, que estaban desconsolados, ahora entiendo cuál era la misión del Mesías. Así que él le ayudó a fortalecer su fe, la fe de su familia, la fe de sus hijos. Y Simón de Sirene, aunque no sabemos qué más ocurrió con él, lo que sabemos es que de ahí fue un buen cristiano porque nunca se olvidaría de esa experiencia. Así que las experiencias que tú tengas con Dios es necesario compartirlas con otras personas. Y queridos niños, nos vemos la próxima semana. Recuerden la historia de Simón de Sirene.